De nuevo, bienvenidos todos a esta videoconferencia con la profesora Bernardita Pérez, donde hablaremos de derechos fundamentales en esta época o en este momento de confinamiento y cuarentena. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. La verdad, son muy frecuentes ya que tenemos siempre que recurrir a estos medios virtuales. Sin embargo, los solucionamos y esperamos que disfruten la conferencia. Profesora, adelante. Bueno, a todas, todos, muy buenas tardes. Lamentablemente tenemos que hacerlo por estos medios, pues estamos confinados, esa es nuestra realidad. Sin embargo, el mundo moderno nos ha ofrecido este fenómeno que se llama virtualidad y en la medida razonable de que funcione, pues podemos utilizarlo y aprovecharlo. Yo quiero hacer algunas reflexiones desde diversas disciplinas sobre lo que significa para nosotros, para nuestros derechos, este estado de confinamiento, cómo ha sido la presencia del Estado en esta circunstancia y finalmente una reflexión en torno a cuál es realmente qué opciones, cuáles opciones tenemos como ciudadanos para sobrellevar mejor esta dura carga que la existencia nos ha dado en este momento de nuestras vidas. Quiero partir esta reflexión de una frase que leí en un escrito publicado el día de hoy por la Universidad de Antioquia del escritor Pablo Montoya. La columna que él escribe se llama Coronavirus y Control Militar. Quiero hacer referencia a ella porque en muy buena medida recoge el tema que quiero reflexionar y él me parece una inmensa autoridad moral en estos tiempos de crisis. Los escritores, los poetas y los filósofos son personas muy útiles y en estos momentos de esta crisis sí que lo han sido. Pablo Montoya dice que a pesar de que el virus es real, no es una invención, es legítimo sospechar que se fragua un nuevo orden planetario, que habrá de fundarse en un control asfixiante para los ciudadanos. Y ese es el objeto de nuestra conversación. A estas alturas de una pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud la segunda semana de marzo de este año, donde ya tenemos un confinamiento en muchas partes superior a 2 meses calendario, ya nadie ignora ni entiende que esta pandemia sea solo un problema de una crisis sanitaria. Estamos ante lo que muchos importantes estudiosos de las disciplinas sociales llaman un hecho social total. Claude Lévi-Strauss, un gran antropólogo y etnólogo muy importante de Francia de los años 60, 70, definió el hecho social total como una situación sistémica, crítica de las relaciones sociales que conmociona a la totalidad de los actores de un grupo social, de las instituciones y de sus valores. La antropología ha centrado la atención en esta institución específicamente para los grupos sociales, por ejemplo, en la etnografía que ellos estudian, las comunidades aborígenes. Yo creo que hoy tenemos que cambiar el concepto por un hecho social global. Las disciplinas sociales nunca habían abordado este tema. Esto es inédito y es también distópico, con toda seguridad. Cuando un hecho de esta magnitud se presenta, ni el derecho, ni la política, ni la institucionalidad, e incluso ni las ciencias, tienen una respuesta suficiente para conjurar ese hecho social total. Hay que aunar una cantidad de esfuerzos distintos y disímiles para intentar salirle al paso. Esto quiere decir que hoy no tenemos una respuesta para este hecho global, social y total que nos agobia y a lo cual no vemos con claridad la luz al final del túnel.
no la vemos y vamos a analizar un poco también los porqués, pero que tendremos que encontrar salidas y soluciones. Hace apenas unas semanas, muy pocas, el mundo estaba lleno de protestas populares que se habían generalizado a escala planetaria, desde Hong Kong, Santiago de Chile, Beirut, Bagdad, Teherán, París, Argel, Barcelona y, claro, en Colombia, en muchas ciudades. El coronavirus las ha apagado una a una a medida que ellas se extendían en el mundo. No fue una respuesta del Estado la que apagó esta diversidad de protestas sociales, sino un virus. Un elemento invisible a los ojos humanos. Las guerras mundiales, las guerras en distintos paisajes de nuestra geografía planetaria, como en Gaza, en Siria, se han suspendido por ese elemento invisible que ronda el planeta. De los 195 países que tenemos hoy en el planeta Tierra, más del 90% están en crisis total. El virus es definitivamente una realidad y ya las utopías no cuentan. La globalización, un fenómeno que venimos estudiando hace, podemos decir, razonablemente unos 30, 40 años y que en las últimas décadas mucho más, y que vemos siempre como algo muy positivo y muy importante, no ha sido capaz de responder de ninguna manera a esta crisis. Lo que quiere decir que la globalización realmente solo ha sido económica y solamente neoliberal, no humanitaria, y ha radicalizado un capitalismo salvaje que sí que anda rondando el mundo entero como este virus. El derecho internacional, que es una construcción del siglo XX, muestra su debilidad total. Ninguna institución internacional ha sido capaz de dar respuestas muy decentes, muy razonables y algunas soluciones a esta pandemia que circula por el mundo. Las organizaciones multilaterales de todo tipo, como la ONU, la Cruz Roja, el G7, el G20, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, 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 no han estado a la altura de esta tragedia de ninguna manera, ni por su silencio, que ha sido total en la mayoría de los casos. La Comunidad Europea no se ve en ese mundo tan importante como es ese primer mundo europeo. Ha sido silente o ha sido absolutamente incongruente. El planeta descubre finalmente que no tenemos comando a bordo, ni en el mundo global, ni en el mundo internacional, pero tampoco en los estados. Las multinacionales farmacéuticas se han adueñado del mundo, de nuestras vidas, ante la silente y opacidad total de la Organización Mundial de la Salud. Está carecido de suficiente autoridad y ahora, por mandato del presidente norteamericano, ya también sin recursos, lo que le impide hacer la conducción global de una plaga que las existentes previamente a esta fueron previas y anteriores a la construcción de ese órgano, Organización Mundial de la Salud, que es de los años 40. El mundo hiperdesarrollado de hoy no ha sido capaz de dar una respuesta a esta peste de un modo distinto al que se usaba hace 2000 años. La forma de neutralizar estas pestes y estas crisis las hacía el mundo a través de cuarentenas, confinamientos. Hoy tomamos exactamente la misma medida. Quizá un día desde la distancia, porque después de los hechos, sabiduría, como se dice, quizá seamos capaces de estudiar
y saber si tomamos o no la medida correcta. Pero en medio de tanto conocimiento, tanta ciencia, después de haber salido hasta del planeta Tierra, a los seres humanos, a los dueños del poder en el mundo, solo se les ocurrió que la solución para una situación de esta magnitud era el confinamiento y las cuarentenas. Entonces, ni la ciencia, ni el arte, ni las instituciones internacionales han estado a la altura de esta responsabilidad. La respuesta ha sido absolutamente insuficiente y quizá un día digamos arcaica, y cómo los seres del siglo XXI con tanto desarrollo, quizá lo dirán, dieron una respuesta de esta magnitud. Angustiados, los ciudadanos del mundo, volvemos los ojos hoy a la ciencia, antes tan entretenidos en el fútbol, donde los personajes de primer orden mundial son Messi, Ronaldo, Maluma, etcétera, etcétera. Hoy miramos nuevamente la ciencia y los científicos, como antes se acudía a la religión para acudir a una solución salvadora. Sin embargo, parece ser que la ciencia tampoco logra darnos una respuesta oportuna antes de que el mundo pueda entrar en un colapso total. La gente, los ciudadanos, también de manera muy preocupante, donde entramos ya un poco más en el tema de nuestra conversación, empezamos a mirar mucho más y a buscar refugio en el Estado, lo que es una gran oportunidad para que él regrese con su fuerza militar en contra de las libertades ciudadanas. Hoy escuchamos voces por todos los lados del planeta. El Estado no ha tomado las medidas suficientes y necesarias. Los estados individualmente no han estado a la altura de este reclamo estatal, ciudadano, mundial. Y entonces, ¿qué hacer? Hoy vemos, por ejemplo, en muchas columnas de opinión, vemos cómo filósofos, políticos exaltan la labor de países como Corea del Sur o como China, donde la presencia del Estado ha sido mortificadora, agobiante y ha llegado a penetrar la vida ciudadana hasta el punto que en la calle a los ciudadanos a través de cámaras les toman la temperatura y los excluyen y confinan con autoritarismos. Los símbolos de poder como Corea del Sur o China se vuelven un referente mundial para los demás estados que lo están observando y advirtiendo como, oh, qué maravilla, así debemos actuar. No hemos vuelto nuestra mirada a sociedades como las nórdicas, con países como Suecia, que han tomado unas alternativas ciudadanas interesantísimas y que con toda seguridad en el futuro estudiaremos. El Estado ha sido muy poco invasivo de la vida privada, no ha decretado el confinamiento, no ha sufrido este país ninguna crisis catastrófica por el virus. La vida ciudadana continúa y los apoyos estatales están presentes para las necesidades de salud y de la crisis. En cambio, vemos cómo el mundo del capitalismo salvaje, verbigracia, neoyorquino, tiene el número de muertos más alto del planeta. En una ciudad donde en ella, solamente en las manzanas que ocupa Times Square, puede haber más dinero
que el de todos los países juntos de América Latina de sus presupuestos anuales. Y sin embargo, Nueva York no fue capaz de dar una respuesta a la pandemia y tiene más de 50.000 muertos. Se dice casi todos inmigrantes, suramericanos, latinoamericanos en general, asiáticos y demás, que han sido el mayor número de muertos en esta ciudad. Todo esto tenemos que pensarlo y reflexionarlo, pero vamos a analizar un poco la situación de nuestro propio país. En Colombia, la medida de confinamiento y cuarentena la tomó el Ministerio de Salud. No fue ni siquiera una política gubernamental de régimen de emergencia social, de un estado de excepción al que me voy a referir enseguida. Estas medidas las tomó el ministro de Salud mediante unas resoluciones. Por ellas es que estamos en casa, realmente. Es decir, la limitación de todas nuestras libertades individuales fue tomada por un acto administrativo del ministro de Salud. Nosotros no entendemos como ciudadanos la irracionalidad de una cuarentena ni de un confinamiento. Mal haría en hacer apología de todo lo contrario. Sin embargo, sorprende que estos actos que tienen muy escaso control en el sistema jurídico, porque este tipo de actos hay que demandarlos ante un tribunal en Bogotá exclusivamente, tribunal que hasta hace escasas 2 semanas no funcionaba para este tipo de acciones ciudadanas. El confinamiento y la cuarentena fue decretada por el ministerio y el gobierno se pronunció sobre un estado de emergencia, estado de excepción a mediados de marzo. Un decreto de emergencia económica y ecológica. Voy a explicar un poco esto en un sentido, diría yo, pedagógico, para que los ciudadanos nos entendamos de qué estamos hablando. Los antiguos romanos tenían una palabra en latín muy bonita, se llamaba iustitium. Voy a usar una palabra que tiene una escritura similar, que lo conocemos mucho más porque lo vemos a casi todas las personas del mundo nos encantan los astros, los planetas, el sistema planetario en general y la astronomía y la astrología. La astrología también. Hay una palabra también romana que se llama solstitium, solsticio. Solsticio es como la quietud del sol. Justitium es la quietud del derecho. El derecho se queda quieto, se queda como paralizado y entra la excepción para que el derecho después vuelva a normalizarse. Los romanos usaban ese vocablo, me parece muy bonito y me parece muy interesante para nuestra situación. De ese vocablo proviene lo que hoy se llama estados de excepción. Es excepcionar los sistemas jurídicos, darle potestades legislativas muy grandes al presidente de la República, en nuestro caso, para que el derecho vuelva a tener vigencia porque estamos en una situación de profunda crisis. Sin embargo, históricamente este instrumento ha sido fundamentalmente abusado y mal usado por los poderes estatales. Vamos a pararnos en 1933, mucho antes, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler es el canciller del Reich, asciende al poder a través de su partido, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tiene muchos deseos de suspender la famosa constitución vigente alemana, que era llamada la de Weimar de 1919, una constitución muy interesante. Entonces, ya esto lo sabemos por la historia, se inventan un incendio del Parlamento, el gobierno cierra los periódicos, restringe las manifestaciones, restringe la libertad de opinión y acude a un estado de excepción.
estado de sitio y bajo la suspensión de todas esas libertades ciudadanas, donde realmente confina al ciudadano a lo más profundo de su ser, porque fue de tal magnitud este régimen que los ciudadanos un día no se miraron los unos a los otros, por temor a que el otro fuera también un delator. Se aniquilaron las libertades ciudadanas y esto concluyó en el régimen nazi. Yo quiero traer esto en mención porque tenemos que ser muy cuidadosos y ser muy reflexivos como ciudadanos en torno a lo que significa esos inmensos poderes de excepción que existen en las constituciones. La Constitución Política de Colombia de 1991 no es ajena a esos poderes de excepción. Digamos, en mejoramiento de la Constitución de 1886 que nos regía, evidentemente sí hizo algunas limitaciones a los estados de excepción, pero el presidente sigue teniendo muchísimos poderes. Al declarar un estado de excepción como el que decretó en marzo, estuvo vigente un mes y anteayer vuelve a decretar otro segundo estado de excepción, estamos nuevamente en un estado de excepción, de emergencia. El presidente prácticamente suspende la función del Congreso para hacer leyes sobre estos temas. El presidente se vuelve legislador y hasta puede suspender algunas garantías ciudadanas. En Colombia, el presidente, haciendo uso de ese estado de excepción, decretó la emergencia porque la pandemia mundial nos confinó necesariamente a lo más íntimo de nuestras vidas, con prescindencia de la reflexión estatal de dónde estaban nuestras vidas. Porque quizá, como dije en un principio, satisfactoriamente nosotros hoy estamos en casa, tenemos internet y nos podemos conectar para conversar y hacer estas reflexiones. Muchas personas no tienen casa. Imaginen ustedes los inmigrantes en Europa que tradicionalmente han dormido debajo de puentes o sitios públicos y que emigran de un sitio a otro, hoy han quedado absolutamente desprotegidos y desarropados para que sean devueltos a sus países de origen, evento que efectivamente es lo que ha sucedido con este estado de confinamiento, porque he tenido la oportunidad de leer prensa internacional crítica de eventos como estos han sucedido, por ejemplo, en España, sobre los que muchas ONG han sostenido que esto se ha utilizado para recoger las personas de las calles y devolverlos inmigrantes ilegales a sus países de origen. Estamos confinados, esa es nuestra realidad. A través del confinamiento, la actividad económica en el mundo paró y paró totalmente. Eso nunca nos lo imaginábamos por el poder que tiene esta globalización neoliberal económica. Sin embargo, fue un hecho, así ha sido, y entonces los ciudadanos nos hemos encontrado con inmensas dificultades para sobrevivir. ¿Qué remedios ha dictado el Estado para estas situaciones? En el caso colombiano, y era como uno de los temas que yo quería plantear. Realmente las medidas que ha dictado el gobierno sí tratan, sí se esfuerzan, sí han logrado conjurar esta crisis económica que tenemos en nuestro país, un país de clase pobre, un país con casi el 50% de trabajadores informales. Los trabajadores formales tenemos algún respaldo y algunas garantías y algunas protecciones, pero qué decir de casi la mitad de la población que es trabajador informal y necesita la calle para la supervivencia.
¿Qué ha hecho el Estado en la toma de estas medidas de decreto de emergencia económica? Voy a ilustrar solo algunas. El confinamiento. Primero, la libertad de nuestra locomoción. La libertad de nuestra locomoción física es muy grave, pero quizá nosotros entendamos que tenemos que asumir esa libertad. Pero es que esta libertad, esta restricción a la libertad, se ha llevado de tajo otras grandes libertades. Por ejemplo, mi libertad de expresión, mi libertad para protestar, para discutir, para oponerme, la opinión pública. Basta ver lo tristes y lánguidos que lucen hoy los medios de comunicación, por ejemplo, como la prensa. No hay opinión, no hay noticias ciudadanas significativas siquiera, porque los ciudadanos no podemos salir a comunicarnos entre sí. Tenemos restringida nuestra libertad de expresión, nuestra libertad discursiva, de protesta, de participación, de coparticipación en la construcción de lo público. Nos han decretado un estado de emergencia y los ciudadanos tenemos una exigua posibilidad de manifestarnos enviando escritos a la Corte Constitucional sobre esos decretos, evento en el cual se nos exige conocer la página de la Corte, saber leer un auto de la Corte, saber durante qué días está vigente esa participación para que queramos escribir. Yo pregunto, ¿eso está al alcance de la ciudadanía? El Congreso, que se ha reunido de manera virtual para hacer control político a este decreto de emergencia, impide la participación ciudadana en esos actos de control, precisamente porque estos medios de virtualidad no permiten que miles o cientos de ciudadanos nos involucremos allí para participar y discutir e intentar establecer medidas de control al aparato estatal. Entonces tenemos hoy un aparato estatal absolutamente desamordazado, fruto del confinamiento, evento en el cual los ciudadanos hoy prácticamente no existimos para el Estado. Existimos tan poco, como lo he dicho, que su participación casi nula nos hace también casi inexistentes. ¿Y eso qué produce? Un desamordazamiento completo del Estado. Y ese desamordazamiento conduce necesariamente a lo que muy bien nos decía Pablo Montoya en su columna: con toda seguridad los estados autoritarios la aprovecharán para ejercer un control asfixiante para los ciudadanos. Control que muchos celebran, como lo he dicho, muchos columnistas, hasta politólogos, filósofos, han celebrado la manera en que un estado como Corea del Sur ha hecho control a la ciudadanía, donde a través del celular yo tengo que narrarle al Estado toda mi vida privada. Entonces, de un lado tenemos un poder de estado de excepción del presidente de la República desamordazado completamente, sin controles. La Constitución creó controles. Nunca en la historia de casi 200 años de República, porque la Constitución de Cúcuta también traía el estado de sitio, de 1821 es esa Constitución, o sea, de casi 200 años, nunca en nuestra vida republicana colombiana, que es muy corta, nunca habíamos tenido un estado de excepción con un poder ejecutivo tan desamordazado. Eso de un lado, inexistente casi la ciudadanía. Y de otro lado, el análisis de algunas de las medidas, voy a referirme a algunas muy pocas porque pues este espacio no es suficiente para analizarlo todo, y la facultad también ha hecho otros foros sobre medidas particulares. Me voy a referir solamente a algunas. El Estado tramitó un préstamo
ante el Fondo Monetario Internacional de un valor de la cuarta parte del presupuesto anual, destinado a conjurar esta crisis económica tan alarmante y tan grande. ¿Qué medidas económicas ha dictado efectivas en protección a una clase trabajadora informal que he dicho que según los estudios de nuestro país llega a casi el 50% de la clase trabajadora total del país? Clase trabajadora informal en la que también tenemos ancianos y niños, porque esa es nuestra fatal realidad. ¿Qué medidas está brindando el gobierno a esa clase? ¿No tenía el Estado el deber de comprometerse mientras duraba esta cuarentena con un mínimo vital para esa clase trabajadora? Esta medida no se ha tomado. En cambio, los decretos de emergencia proponen como solución a la situación crítica laboral que vive la clase colombiana que los trabajadores vayan y retiren sus cesantías. Por favor, esta es una medida para los que tienen trabajo y tienen cesantías consignadas. Y esa clase que no devenga cesantías, ¿qué hará? Los decretos del gobierno reconocen que los empleadores pueden suspender los contratos de trabajo e inclusive disminuir el ingreso mínimo vital, porque de la forma en que están redactados, como en medidas tales como retire parcialmente las cesantías en lo que le han disminuido sus ingresos, significa que autoriza materialmente estas medidas. Pero repito, estas medidas son para la clase trabajadora, la que tiene su empleo y viene recibiendo un ingreso y tiene vacaciones y tiene cesantías. También autorizó vacaciones anticipadas. Por favor, puede ser útil para aquellos que tienen empleo y para los empleadores alivianar esa dura carga. Y aquellos que nunca pueden disfrutar de vacaciones, ¿cómo se les va a solucionar esa dificultad? El gobierno está mudo. Para esto sí está amordazado para tomar alguna clase de medida. Me refiero a este tipo de medidas, no obstante haber obtenido un préstamo tan importante del Fondo Monetario. El gobierno autorizó u ordenó mejor a las entidades crediticias que pospusieran nuestros créditos durante la cuarentena, pero no se metió con el tema de qué intereses debíamos pagar, o mejor, que también las entidades financieras deberían solidarizarse con la ciudadanía y no cobrar los intereses corrientes, como son aquellos que nos van a cobrar. Los bancos, en estos casos por decreto del gobierno, solo posponen la obligación, pero no se solidarizan con ninguna medida con toda la ciudadanía. O el Estado tampoco se solidariza con ellos, porque entonces pensemos que no necesariamente la solidaridad debe ser de los bancos, sino del Estado. Medidas como estas. Saca un decreto de arrendamientos. Y en el decreto de arrendamientos lo único que se le ocurre al gobierno es hacer más gravosa la situación de los arrendatarios. Y entonces el gobierno dice que no podrá haber ni desahucios ni restituciones de tenencia por incumplimiento del contrato durante este periodo, pero que el arrendatario sí queda con la obligación de pagar el canon, y si no cumple con el pago oportuno del canon porque no puede, fruto de la fuerza de esta fuerza mayor tan irresistible, pues simplemente páguele intereses corrientes al arrendador.
Y resulta que la ley de arrendamiento no consagraba intereses para los arrendatarios. Entonces, el gobierno, el beneficio o el alivio que da a los arrendatarios es pagar intereses. El Estado no se le ocurre otro tipo de medida. Y voy a referirme quizá a la que más ha sido objeto de controversia y que en este escenario se ha discutido, y que leyendo una entrevista que se le hizo al gran jurista Raúl Zaffaroni, habla hasta de responsabilidad de los jefes de Estado. Voy a referirme a las medidas de excarcelación. No es mi tema, lo hablo más como con la sensibilidad ciudadana. No podemos estar confinados, no podemos estar en aglomeraciones, está prohibido aglomerarse y por tanto debemos confinarnos. Pero hay unos confinados en la prisión, hacinados, están confinados y hacinados, producto de ese hacinamiento que la Corte hace muchísimos años, muchos años, creo que casi 20, decretó un estado de cosas inconstitucional por la situación de hacinamiento carcelario que hoy es altísima en el país. En este estado de hacinamiento carcelario se hacía urgente y más urgente que nada deshacinar las cárceles. El deshacinamiento en relación causal con la propagación de un virus, de una enfermedad, de una patología física que agrede y puede aniquilar nuestras vidas para las personas que ya somos mayores o que padecen algún grado de enfermedad, en lo que está decretado, en lo que está reconocido y prácticamente probado que la vida corre un profundo riesgo. La medida de excarcelación solo se definió para algunos delitos. Por favor, ¿de dónde diablos resulta que la excarcelación, en este caso de una pandemia, de un hacinamiento carcelario, que exige un confinamiento de ciudadanos neutralizados en pequeños grupos sociales, la respuesta es excarcelar sobre algunos delitos y no aquellos que posiblemente se van a morir en la cárcel, en total abandono, como los mayores de 60 años, los que padecen ciertas enfermedades graves, sino que el decreto se refirió a algunos delitos y por tanto no se va a producir ese deshacinamiento necesario para conjurar esa pandemia y por allí puede propagarse más y resultar ser un genocidio de personas que la sociedad considera peligrosas por ser delincuentes y que a nosotros que estamos afuera gozando de una vida en libertad porque no se nos ha condenado por un delito, no quizá porque no lo hemos cometido, sino que no se nos ha condenado, no nos preocupan este tipo de personas. Creo que esta medida tan irracional, tan torpe, tan injusta, tan arbitraria, muestra muy bien la respuesta de un Estado incompetente, ineficaz e inclusive en indiferencia total por la vida de sus habitantes, en una total indiferencia y desconocimiento de ella, puede conllevar realmente a un genocidio. Quería referirme a estas medidas solamente como para ejemplificar, para ir ya casi terminando. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Qué soluciones hay? Quizá me dirán, usted se ha pasado criticando al gobierno, pero no propone nada. Yo creo que primero, antes de hacer grandes propuestas, debemos abrir los ojos como ciudadanos y advertir los peligros que se ciernen en nuestra existencia.
Ustedes me disculpan, pero tengo que hacer alusión a otra medida que me parece importante, que olvidé en este momento, ya cerrando, mencionar y que va a ser muy importante para mi conclusión. El gobierno decretó que los salarios superiores a 10 millones de pesos de funcionarios públicos, quienes presten servicios al Estado por valor mensual de más de 10 millones, y los pensionados, todos los pensionados que tienen pensiones llamadas megas, muy grandes, más de 10 millones de pesos, sí que es una muy buena pensión, una pensión de esta naturaleza, sí que lo es para cualquier ser humano, deben pagar un tributo. El Estado no consideró en esta norma a los funcionarios y trabajadores del sector privado y de algunas entidades del Estado. Entiendo que por la redacción del decreto ni siquiera cobija a todas las entidades del Estado. Ese es un tema que habrá que analizar particularmente. Y sin embargo, un impuesto solidario, este sí, para intentar alivianar las cargas pesadas de aquellos que no tienen empleo. Una medida de tal magnitud, por ejemplo, para dar un subsidio de desempleo o de no poder ejercer la actividad en estos tiempos tan letales, sí que fuese muy útil. Sin embargo, la medida fue incompleta, no comprendió todo el universo que debería imponérsele este tributo. Yo personalmente quiero decir que estoy de acuerdo con él, pero le falta más de medio universo, señor presidente. Por favor, legisle complementariamente. Le falta más de medio universo a los destinatarios, donde justamente es que la gente devenga más en el sector privado. Y en algunas entidades estatales que entiendo que quedaron por fuera, como Ecopetrol, que sí que también tienen buenos salarios. La medida es incompleta, pero lo que me llama más la atención de la medida es que revisando el control automático de este decreto, está atiborrado de memoriales de representantes de los empleados públicos que consideran injusta la medida de que se les grave su salario porque ese es su mínimo vital. Esto lo quiero utilizar como un instrumento para referirme a mi reflexión final, que parto de ella desde la obra de Albert Camus. Quiero decir que la columna hoy también de Pablo Montoya trae la reflexión que está en la obra de Boccaccio, el Decamerón. Ustedes saben, o búsquenlo, que es algo muy hermoso. Tenemos grandes obras de literatura sobre pestes. Una de ellas, hermosísima, es el Decamerón, escrita en el siglo XIV, referida a la llamada peste negra. El libro inicia diciendo que hay que compadecerse de los afligidos. Para Boccaccio, los afligidos son aquellos que sobreviven en unas circunstancias extremas, dolorosísimas a la peste. Peste producida también en ese entonces por el hambre y la miseria de los pueblos, además de factores de higiene. Daniel Defoe también escribió una obra bellísima sobre su diario del año de la peste. Como nos decía un filósofo hace muy poco, esta reflexión que hace Daniel Defoe de los trucos para sacar adelante una pandemia nos resultan hoy profundamente provechosos. Me llamó profundamente la atención leer alguna de las recomendaciones de este escritor del Robinson Crusoe, del hombre en soledad, porque esa obra fue fruto de la peste, el hombre en soledad, el Robinson Crusoe, donde acude a trucos, entre ellos precisamente como la necesidad del otro para la ayuda. Daniel Defoe, Albert Camus, que era un hombre, como nos lo recuerda hoy Pablo Montoya en su columna,
no creyente, no religioso, pero un gran ciudadano del mundo, un gran ser humano, por cierto. A veces uno decir que alguien es un gran ser humano no es sencillo, porque no es tan fácil hacer esa adjetivación de las personas. Todos tenemos nuestros defectos. Albert Camus, después de mostrar los estragos de una peste, y cuando empieza a producirse la cura para la peste, él entiende que la mayor cura es la solidaridad. Nuestra constitución política trae la solidaridad en diversas normas constitucionales. Y me encanta el artículo 95 de la Constitución, que dice que es deber de todos los ciudadanos solidarizarnos con las cargas públicas y, por tanto, contribuir al bienestar de los otros. Ese último inciso del artículo 95 me parece perfecto para la famosa discusión del impuesto a los salarios. La solidaridad como un mecanismo de defensa. Solidaridad que debe ser en primer lugar del Estado y en segundo lugar de los ciudadanos, y necesitamos ahí lamentablemente mucho al Estado para que nos vincule con esa solidaridad, obligándonos de algún modo a contribuir para alivianar las cargas de muchos que sufren y sufren inmensamente. Quiero decir que finalmente las medidas de emergencia tomadas por el gobierno han sido insuficientes. Yo esperaría que el gobierno en esta segunda declaratoria corrija los defectos de sus primeras medidas, incorpore los universos que allí deben tenerse en cuenta, tenga mucho cuidado con nuestros derechos que están en profundo riesgo de desaparición, y también para todos los ciudadanos la reflexión necesaria de una altísima presencia de un Estado inepto, incompetente, de un lado, pero también con un poder total, un poder desamordazado, porque una de las circunstancias, como lo he mencionado, que me parece que hay que tener en total consideración hoy, es que tenemos un poder ejecutivo que es hoy un gran legislador, mucho más potente que el Congreso. En la primera emergencia se dictaron, creo que 70 y tanticos de decretos ley. Decretos como leyes. Esos decretos tienen reglamentos. Y ya dije que el Ministerio de Salud fue el que decretó el confinamiento y ha dictado resoluciones. Tenemos un atiborramiento de actos normativos que se requieren todo un pregrado de derecho para entenderlos. Medidas poco eficaces en torno a conjurar la crisis que vivimos, y al contrario, cada vez una mayor presencia del Estado. Nuestras escasas libertades están en serio peligro. Tenemos que hacer luchas, y luchas de muy diversas índoles. Por ejemplo, estos conversatorios, para que tomemos conciencia ciudadana de los riesgos y peligros que se vienen detrás de este virus. Habrá otra peste. Y la peste es ese poder desamordazado del Estado, que hemos intentado minimizarlo, reducirlo durante más de 240 años de revoluciones. Y creo que hoy está más frágil que nunca. He terminado. Profe, muchísimas gracias. Ahora vamos a compartir algunas preguntas y voy a comenzar por una duda que yo tengo. Pensando en la introducción que usted hacía al tema, me fue imposible no pensar en cómo, de alguna forma,
este cuidado frente a los diferentes superpresidencialismos o los diferentes estados de excepción, ya lo habíamos vivido de alguna forma en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y cómo diferentes filósofos, principalmente de la Escuela de Frankfurt, ya habían presentado su duda o ya habían expuesto una duda muy fuerte frente a los avances de la tecnología, frente a los superestados y sobre todo frente a esa fe en la razón o en la racionalidad instrumental. A partir de entender uno esto, se da cuenta que hoy estamos viviendo prácticamente lo mismo, ¿cierto? De nuevo, una fe ciega frente a los avances de la tecnología, una fe frente a las medidas de un Estado que nos encierra para controlar una enfermedad o para controlar las muertes. ¿Qué podría uno encontrar de diferencias frente a estos dos fenómenos históricos? Yo pienso, profe, que ahí hay algo muy delicado que traigo de una de sus clases de Derecho Constitucional, y es que tal vez hoy estamos viviendo lo mismo, sin embargo, la población, la ciudadanía, todas las personas del mundo están asumiendo esto con menos pensamiento crítico, ¿cierto? Ya estamos asumiendo con más tranquilidad que nos pidan datos, que nos encierren en las casas. Esas diferentes medidas las estamos asumiendo con mayor tranquilidad. Eso se debe pues al enemigo que estamos, bueno, no al enemigo, sino a lo que estamos enfrentando. Sin embargo, ¿qué ve usted de diferencias ahí? Yo creo, Ricardo, que la causa, ¿no? Los que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial fueron seres humanos, en actitudes absolutamente demenciales, como siempre se han hecho todas las guerras. La Primera Guerra Mundial fue igual. Fue un acto de arrogancia, de vanidad de líderes políticos. La Segunda Guerra Mundial fue igual, pero como tú dices, la Escuela de Frankfurt se dedicó a reflexionar mucho sobre todo este fenómeno, cómo es posible un régimen nacionalsocialista de esa magnitud en un país supuestamente donde los sujetos son muy educados, como Alemania. El virus, por la metáfora, es más, leí en alguna parte que en una entrevista Camus le preguntaron que quiénes eran las ratas en su obra La Peste, y que en una entrevista para una revista dijo los nazis. Entonces se ha discutido si eso era una metáfora del nazismo, esa peste. Yo creo que entonces esa fue una peste producida directamente por la mente humana que aniquiló la vida del ciudadano y la confinó absolutamente. Esta peste nos la aparece como un fenómeno de la naturaleza. Por cierto, el gran beneficiario, la gran beneficiaria de esta pandemia. Hemos vuelto a ver surgir la naturaleza. A mi casa han llegado mariposas que yo no veía. Creo que es la única ganadora de esta peste. Sin embargo, creo que los fenómenos se parecen mucho en cuanto a la toma de medidas estatales y el aprovechamiento de los aparatos de poder. Tú sabes muy bien que hay una frase clásica muy sencilla, norteamericana, que dice, todo poder corrompe y todo poder absoluto corrompe absolutamente. Y es que así funciona el poder. Todo acto de aprovechamiento arropa más poder y adquiere más tentáculos. Entonces, estamos confinados los ciudadanos. No podemos realmente hacer controles a este decreto de excepción. Y entonces el Estado lo aprovecha para confinarnos más, confinarnos metafóricamente. No solamente mandarnos a no salir de la casa, sino de muchas maneras, porque tenemos amordazados todos nuestros derechos. Yo creo que se parecen mucho en sus efectos. ¿Qué tendríamos que haber logrado? Una minimización de esos estados de excepción cada vez mayor. Nosotros, los profesores de Derecho Constitucional, y hoy lo pensaba, siempre enseñamos en clase la importancia de los controles a los estados de excepción. Pero este estado de excepción es tan inédito que hoy ni siquiera los ciudadanos podemos hacer reales controles. ¿Por qué? No podemos ni salir.
y las formas de actuación, como los he mencionado, son altamente calificadas. Ensayaría escribirle a mis alumnos un chat o un correo y preguntarles, ¿ya participaron en la corte sobre algún decreto? Y con toda seguridad recibiré respuestas de mis alumnos, profe, ¿y eso cómo se hace? Y son alumnos de derecho. ¿Qué decir del ciudadano en la calle que quisiera hacerlo? No tiene cómo. Entonces se parecen mucho. Ricardo. Profe, relacionando lo último que mencionó del control, hay una pregunta en Facebook sobre el control de la Corte Constitucional frente a los diferentes actos que estamos teniendo ahora por parte del Ejecutivo. ¿Qué tiene para decirnos frente a eso? Bueno, el control que hace la Corte Constitucional es un control automático, es decir, el gobierno inmediatamente dicta la medida, tiene que enviar el decreto tanto al Congreso para el control político y a la Corte Constitucional para un juicio de constitucionalidad. En ese juicio de constitucionalidad, una vez se dicte la admisión del procedimiento en la Corte, se nos da 6 días a los ciudadanos para que podamos participar. Entonces tú ni te das cuenta qué día llegó el decreto, qué día la Corte dictó el auto y solo tienes 6 días para participar. Y debes hacerlo mediante un escrito que envías virtualmente porque podemos hoy ejercer la virtualidad para hacerlo. Y la Corte tomará la decisión si declara ajustada a la Constitución o no la norma después de un procedimiento que debe restringirlo en el tiempo, pero no tendremos decisiones de la Corte en menos de 45 días. Yo creo que fácilmente podemos tener la decisión sobre el decreto declaratorio en un mes y medio calendario. Entonces, cuando se toma la decisión sobre el decreto, ya ni siquiera la emergencia existe y muchos de los decretos ya han perdido vigencia. ¿Es esto un control realmente eficaz? Máxime que, como te he dicho, control en el que pueden participar tanto los ciudadanos y nos queda muy difícil hacerlo. Profe, varias preguntas le plantean qué piensa usted sobre las medidas que toman mandatarios locales actualmente y especialmente hay una pregunta sobre la medida de la que usted ya se refirió en medios locales sobre la aplicación Medellín Me Cuida, en la que los trabajadores que puedan salir, que estén dentro de las excepciones del gobierno, tienen que depositar una cantidad de datos acá. Entonces le preguntan qué piensa de esa medida y en general qué piensa de las medidas de los diferentes gobernantes locales. Yo creo que las medidas de los gobernantes locales solo se deben limitar estrictamente a verificar que el confinamiento sea responsable. Es decir, que tú que no puedes salir hoy, no salgas y si estés en la calle seas sancionado. Es que hoy estamos frente a un hecho inédito en el mundo. Tú te van a sancionar porque sales a mover tus piernas, porque estás agobiado de un espacio tan estrecho, a tomar el sol porque lo necesitas como una medicina y puedes ser sancionado por ello. Es de tal magnitud la cosa que es así. Entonces yo creo que las municipalidades, los territorios, deben restringir su ámbito competencial a verificar que quien dice que trabaja como obrero de la construcción a cargo de tal obra, efectivamente es un obrero que efectivamente, tenga una comunicación de su jefe correspondiente donde diga Pedro Pérez está vinculado a la construcción del edificio tal en el barrio tal. ¿Por qué tienen que llegar a tanto a nuestra vida privada? ¿Por qué ese grado de desconfianza de las autoridades estatales y se nos pregunta lo divino y lo humano sobre nuestras vidas? Creo que esa medida es, en esos términos, inconstitucional porque solo deben verificar que ese obrero sí
pueda ejercer la actividad y por tanto, señor, muchas gracias por su información y chao, pero no, usted ha sufrido artritis, usted ha sufrido tal enfermedad, díganos dónde vive, con cuántas personas vive, qué hace, hasta cómo es su vida privada, individual y particular. No creo que esto pueda ser, creo que eso es excesivo y constituye más o menos lo que hemos dicho, un aprovechamiento de la situación de confinamiento para excepcionar y poner en jaque todas nuestras mayores libertades. Listo, profe. Otra pregunta, puntualmente frente a los derechos fundamentales. Si bien usted nos ha manifestado el riesgo de vulneración de algunos derechos fundamentales en diferentes decretos puntuales o medidas puntuales, por otro lado también hay algún tipo de esperanza o de emoción porque gracias a esta pandemia algunos derechos fundamentales, ya sea por conexidad, como es el alimento y la salud, de nuevo están como volviendo, o no sé si de nuevo, o más bien por primera vez están en la esfera, en la agenda pública, en el debate político. Entonces, tal vez no es tan pesimista la vulneración de derechos fundamentales, sino que estamos viendo como por fin, de nuevo, estamos hablando sobre salud, sobre mínimo vital, sobre alimentación para las personas de escasos recursos. Entonces, ¿qué piensa usted frente a eso? ¿Es más pesimista el panorama o al contrario, si hay alguna esperanza de pronto en estas diferentes medidas que políticamente se están considerando? Bueno, políticamente se están considerando, pero no hemos visto medidas suficientemente eficientes. Lo que pasa es que nosotros criticamos al Estado es por su ineficiencia o incapacidad de la toma de medidas con carácter. Porque yo creo que hay algunas medidas más o menos paliativas, pero voy a decirlo burdamente, más se parece a limosnas que a compromisos verdaderamente positivos y activos con los derechos sociales de los individuos. Yo creo que el Estado se ha comportado como quien da una limosna. Y yo creo que no, creo que debemos justamente quizá aprovechar la situación para una gran discusión, un gran debate en torno a esos derechos sociales. Pero se nos está muriendo la población, ni siquiera de coronavirus, sino de hambre. Y se nos va a empezar a morir la población de soledad, de tristeza, de agobio. Y para eso sí necesitamos presencia, pero yo no voy a reclamar tanto la presencia del Estado en lo que es necesario y que tiene que tomar medidas abstractas y generales. Estoy llamando a la solidaridad total de la ciudadanía. Por eso es que creo que ese famoso decreto del impuesto a los altos salarios debe ser total para todos los que devengan ese salario y la carga no era tan alta. 3 meses un impuesto y sin embargo ese grado de reclamo y protesta ante la Corte Constitucional en torno a ese decreto que porque violenta los derechos de los trabajadores. Y entonces la solidaridad, ¿dónde está? Ese es mi punto de vista sobre ese asunto. Sí es un buen momento para pelearnos la dura por los derechos sociales. Los derechos nunca nos han sido dejados en un testamento, dice un poeta francés, René Char. Los derechos no nos los legaron en un testamento. Los derechos son luchas sociales. Gracias, profe. Profe, una pregunta para ir finalizando. Muchas personas manifiestan su preocupación en cuanto al derecho laboral, ¿cierto? Como las empresas, incluso por obligación económica, tienen que verse obligadas a despedir a sus empleados o a incumplir con las diferentes obligaciones que tienen con ellos. Y es por esto que hay varias personas en la transmisión que le preguntan a usted qué piensa
sobre esta vulneración por parte de los empleadores a los diferentes empleados. Esa es otra de las medidas que teníamos que analizar y que, bueno, yo dije que mencionaría algunas porque no todas son suficientes. Yo me acuerdo en una emergencia económica del país que se estaban quebrando los bancos y el Estado nos puso un impuesto para ayudarle a los bancos. Yo no olvido ese momento histórico. Eso fue en los años 90. Y no olvido ese ejemplo histórico para venir a decir hoy, ¿por qué el Estado no salió a financiar a todas las empresas durante la pandemia? Por ejemplo, con una medida que era importante y asertiva, asumir la seguridad social por parte del Estado y luego para alivianar esa carga empresarial y que las empresas mantuvieran a sus trabajadores vinculados con la seguridad social, que si no la da el empleador, la tiene que dar el Estado. ¿Por qué el Estado no salió a paliar esa situación para los empleadores y a generar inmediatamente unos créditos e impedirles, por ejemplo, en tal caso, que terminaran los contratos de trabajo? No facilitarlo, porque ya lo he dicho, que los decretos no lo dicen frontalmente, pero tácitamente lo permiten. Voy a poner el ejemplo de el retiro de las cesantías. Si por fruto del coronavirus y demás usted ve disminuido su salario, el trabajador ve disminuido su salario o suspendido su contrato de trabajo, acuda al fondo de cesantías para que se las entregue. No, eso no era así. El Estado tenía que haber hecho créditos a las empresas para que mantuvieran al menos la nómina y la seguridad social, o asumirla directamente el Estado, la seguridad, mientras una crisis que evidentemente no la provocó el empleador, tampoco el trabajador. Pero ¿quién es el más frágil de la cadena? El trabajador. Pero también un empleador puede estar en una situación grave, gravísima, y entonces él acude a una figura que el Código Laboral le permite: suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor y caso fortuito. Y el trabajador queda desprotegido y el empleador aliviana un poquito la carga, pero no era mejor mantener el empleo. Por eso, ¿por qué ese préstamo tan grande que hace el Estado no lo dedica a esto? Alivianar esas cargas. Los funcionarios públicos no han tenido ningún problema. Todos los funcionarios públicos, que muchos no están trabajando, cero trabajo, los jueces están trabajando muy poquito y tienen salarios muy importantes, por ejemplo, ellos no tienen este problema, ellos no ven en riesgo su situación laboral. Esto se produce en el mundo privado y el Estado tenía que salir a ayudarle a los empleadores en esa crisis. Yo lo veo de esa manera. Por eso las medidas no han sido ni conducentes ni suficientes. Muchas gracias, profe. Vamos con una última pregunta. Usted, profesora, que tanto conoce de los diferentes mecanismos para la garantía de los derechos fundamentales, especialmente de la tutela, ¿qué nos puede decir sobre las formas que hoy podemos emprender, qué acciones se pueden emprender para la garantía de los derechos fundamentales que hoy, pues si bien el aparato jurisdiccional puede estar lento o parado, de todas formas la vulneración de derechos fundamentales puede existir en muchos ámbitos? Entonces, ¿qué puede hacer uno para proteger esos derechos fundamentales hoy? Esa pregunta me encanta por esto, Ricardo. Cuando yo enseño la tutela, le digo a mis alumnos: bueno, muchachos, la tutela no es para todo y no vamos a abusar de la tutela. Tú lo recuerdas muy bien. La tutela no es para eso. La tutela, como está definida en la Constitución, procede cuando no procede otro mecanismo de defensa judicial, o sea que es subsidiaria. Pero resulta que hoy no tenemos ningún otro mecanismo de defensa judicial. ¿Tú crees que cuando yo enseñaba esto hace 10, 15 años, un año, 6 meses, podía tener en cuenta este ejemplo? Podría decir:
la tutela es el único mecanismo de defensa judicial que hoy tenemos los ciudadanos en Colombia, o sea, que es la acción que se produce para cualquier tipo de reclamo de cualquier derecho fundamental, de cualquiera, porque no tenemos otra acción. Están cerrados los juzgados, no existe la rama judicial en Colombia hoy, salvo para la tutela. Entonces, que los jueces fallen todos y reconozcan todos nuestros derechos a través de tutela. Para ejemplificar, yo hoy un despido injusto demandaría la discusión sobre la justicia o no del despido por tutela. Si yo no tengo otro mecanismo de defensa, ¿cuál es? Están cerrados los despachos judiciales, ni siquiera con los mecanismos de la virtualidad se han abierto los despachos judiciales para atender estas demandas de los ciudadanos, ni siquiera se ha actuado de tal modo. Entonces, que viva la tutela. Profe, muchas gracias por ese cierre tan emocionante. Bueno, profe, vamos a dar fin a esta conferencia. Inicialmente un agradecimiento muy especial a usted por acompañarnos, por prestarse a compartirnos sus diferentes reflexiones. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es su casa y siempre será bienvenida para proponer diferentes diálogos que tenga en mente. Bueno, también le agradezco a todas las personas que nos acompañaron en esta videoconferencia. De verdad, es para nosotros muy valioso que cada vez tengamos videoconferencias con más participación. Los invitamos a que nos acompañen en las siguientes videoconferencias o transmisiones que vamos a tener. La próxima semana vamos a tener 3. Y para esto, pues reiteramos la invitación a que nos sigan en los diferentes canales de comunicación, en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @UDA Derecho y Política y en esta página de Facebook. Entonces les agradecemos a todos por su participación y los esperamos en un siguiente espacio. Profe, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes también, muchas gracias.